¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a ver hoy qué es la biología, los niveles de organización de la biología y las características que rigen a los seres vivos. ¿Qué es la biología? La biología es la ciencia que estudia la vida. ¿Por qué es esto? Pues viene desde la etimología griega, que es bio, que es vida, y gia, que es ciencia, logía. ¿De qué ciencia se va a auxiliar? Pues como todas las ciencias, se auxilia de otras, las cuales pueden ser la física, la química, las matemáticas, la historia y la geografía. Me podrán decir, pero la historia y la geografía no son ciencias. De hecho, sí lo son. La historia es la ciencia que estudia el comportamiento humano a través del tiempo, y la geografía pues, es la ciencia que estudia las eras geológicas. ¿Qué ramas va a tener la biología? La biología va a tener ramas muy simples. Biología celular, todo lo que tiene que ver con las células. Biología marina, el fondo del mar y los organismos que viven en ellas. La botánica se refiere a las plantas, a cómo se reproducen, qué organelos tienen y demás. Ecología, nos referimos al medio ambiente, cómo cuidarlo, cómo está organizado el ambiente que nos rodea. Fisiología, a la parte física de los seres vivos. ¿Y cómo están formados? ¿De qué órganos están hechos? La genética, nos vamos a referir a todos los genes, cómo se transmite el genoma humano. La histología quiere decir el estudio de todos los tejidos, es decir, cuando hacen una autopsia animal, los biólogos toman parte del tejido de sus organismos para poder estudiarlo. Y la zoología se refiere al estudio de los animales. ¿Cómo se estudia la biología? Pues, primeramente no es una ciencia muy antigua, por así decirlo. Es una ciencia prácticamente nueva. Apenas se fue dividiendo hace unos cuantos cientos de años. Porque a partir del descubrimiento del microscopio dio un salto enorme esta ciencia. Porque ya pudimos observar de qué estábamos hechos los seres vivos. Y como lo dije, a partir del microscopio, en base a la observación, los biólogos se basan más que nada en la observación del comportamiento de los seres vivos. También podemos ver cómo ha ido evolucionando esta ciencia de biología por una pequeña línea del tiempo. En el siglo IV a.C., Aristóteles realiza la primera clasificación de los seres vivos. En el siglo II, Hemófilo y Galeno hacen las aportaciones a la anatomía y fisiología del cuerpo humano. En el siglo I, Plinio el Viejo escribe un tratado llamado Historis Naturalis, la historia natural. ¿Y de qué hablaba? Nos hablaba de las plantas y algunos animales, los describía, cómo se comportaban. Durante la Edad Media fue un periodo oscuro para todas las ciencias. No existían, no podían practicarse porque estaban prohibidas por la iglesia. Entonces, no fue hasta 1590 que Galileo Galilei, aún estando en la Edad Media, hizo aportaciones importantes para la invención del microscopio. Empezó a ver cómo se construían. A mediados de 1600, aproximadamente en 1676, Antoine van Leeuwenhoek construye el primer microscopio, que era capaz de aumentar hasta 270 veces una imagen. En el siglo XVIII ya,
Carl von Linneo encuentra los principios universalmente válidos para describir la vida. En 1838 se postula la teoría celular por Matthias Schelden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow. Después de que se postuló la teoría celular, empezaron a postularse teorías evolutivas. Una de las más importantes fue la de Lamarck, que propuso que la causa de la evolución de las especies era la variación de las condiciones de vida. Lamarck propuso la primer teoría celular que desbancaba a la generación espontánea en el siglo XVIII. Llegó posteriormente Darwin en 1859 y escribió su teoría de evolución, donde hablaba acerca de la selección natural. En 1850 también Pasteur logró la primera vacuna contra la rabia. En 1865, Gregor Mendel, un fraile, expuso las leyes de la herencia. ¿Por qué? Por el experimento de los chícharos. En 1921, Oparin propuso su teoría del origen de la vida. Y es una teoría bioquímica, es decir, va a mezclar la biología con la química. En 1953, James Watson descubre y propone la estructura tridimensional del ADN. Y en 1997 se logra la primera clonación. No hemos terminado con esta historia biológica. Vamos a seguir descubriendo más cosas. ¿Qué características tienen los seres vivos? Principalmente tienen 7 características. La primera es, los seres vivos tienen una estructura compleja. ¿Qué nos está diciendo? Que cada función o proceso que realizan los organismos vivos es vital para su existencia. Y todas las funciones interactúan unas con otras para crear un singular y ordenado sistema viviente. Entonces, la base de este sistema viviente es la célula. Entonces, todos los seres vivos vamos a tener una estructura compleja formada de células. La segunda característica nos dice, los seres vivos tienen la capacidad de adquirir energía y materiales del exterior para transformarlos. Esta nos refiere al alimento. Todas las sustancias que se incorporan o ingresan a un organismo van a ser transformadas en energía por medio de una serie de reacciones químicas. ¿Sí? Y estas transformaciones van a implicar que para sostener las actividades vitales necesitamos energía. A esto se le conoce como metabolismo. Y en todos los seres vivos van a ocurrir reacciones esenciales para la nutrición, el crecimiento, la reparación de células, así como la conversión de energía en otras que podamos utilizar. Existen distintos tipos de proceso. Está el proceso metabólico, que es este que les acabo de describir. El proceso anabólico.
que quiere decir que se van a unir moléculas sencillas para formar moléculas más complejas. Y el catabolismo nos va a incluir la serie de reacciones que se van a desdoblar o degradar moléculas complejas a moléculas simples. En este tipo de reacciones catabólicas vamos a obtener lo que nosotros llamamos energía. ¿En forma de quién? De adenosintrifosfato. La tercera, todos los seres vivos tienen la capacidad de autorregularse. Nos está diciendo que los seres vivos necesitamos mantener un ambiente interno relativamente estable. ¿Sí? Para que no haya un cambio, nosotros podemos regular nuestra temperatura corporal. Es decir, que si estamos en una condición drástica, vamos a regular esta condición drástica exterior con una serie de procesos. Vamos a tener mecanismos de control y regulación para que nuestro organismo siga funcionando de una manera ideal. La cuarta característica nos habla de que tenemos la capacidad de crecer, desarrollando un proceso de un programa genético. Es decir, todos los organismos vamos a atravesar por un ciclo vital en el que crecemos y nos desarrollamos por medio de la herencia genética. Por eso los seres humanos nos parecemos a nuestros padres, o bueno, todos los seres vivos se parecen a sus padres, porque heredamos ese mismo programa genético y seguimos una serie de pasos biogeoquímicos para desarrollarnos. La quinta, los seres vivos tienen la capacidad de reaccionar al medio. Podemos identificar y responder a los estímulos externos. Nos está diciendo, si nuestro exterior es un ambiente peligroso, nuestro cuerpo se va a mantener en un sistema de alerta. Es decir, vamos a tener los músculos tensados, vamos a estar preparados para salir corriendo en una situación peligrosa. Eso es lo que nos está diciendo. Vamos a tener la capacidad de reaccionar a nuestro medio ambiente. La sexta, los seres vivos se reproducen utilizando una huella molecular denominada ADN. Nos está diciendo que nuestra genética se encuentra incrustada en esta molécula de ADN. Es decir, que la descendencia va a verse siempre en el ADN. Tenemos los seres vivos dos modos de reproducción, el asexual y el sexual. El asexual únicamente va a haber un progenitor, es decir, se va a dividir. Y en el sexual requerimos la participación de células reproductoras, las cuales vamos a denominar gametos. Y el gameto femenino se conoce como el óvulo y el gameto masculino se va a conocer como espermatozoide. Y la séptima característica que tenemos todos los seres vivos es de que somos tomados como un todo y tenemos la capacidad de evolucionar. Cada especie va a ser capaz de adaptarse a su medio, para lo que le va a permitir el sobrevivir a un mundo que siempre está en un constante cambio. Estas 7 son las características de los seres vivos. Todos los seres vivos, incluidos el hombre, que somos animales racionales, vamos a poder simplificar nuestra vida en estas 7 características.
¿Qué son los niveles de organización de los seres vivos? Pues estamos diciendo que toda la materia son átomos. Desde ese punto de vista lo tenemos que ver. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Los átomos son un tipo de materia. Por lo tanto, nosotros como seres vivos somos un tipo de cúmulo de átomos, por así decirlo. Entonces, ¿desde dónde va a empezar la vida? La vida parte de una partícula subatómica, que es el primer nivel de organización. Entonces, el primer nivel de organización nos habla del mundo subatómico, donde las partículas se organizan para formar a un siguiente nivel de organización, el cual es el de los átomos. Un cúmulo de átomos se va a organizar para formar un tercer nivel, el cual se convierte en moléculas. Y las moléculas van a representar en su unión a un cuarto nivel, y así subsecuentemente. Cada nivel está formado por componentes del nivel precedente, es decir, no existiría uno sin el anterior. Por lo tanto, una nueva organización de complejos de componentes en un nivel dará resultado la aparición de nuevas propiedades. Cuando ya tenemos un cúmulo de moléculas, que es el tercer nivel, llegamos al cuarto nivel, que son los organelos. Los organelos son las estructuras que se encuentran dentro de las células con funciones específicas. Entonces, cuando un cúmulo de organelos se une, forma una célula, que es la unidad más pequeña de la vida. Ya cuando llegamos a estos dos niveles, estamos hablando de que existe la vida. Las células se unen para dar paso al sexto nivel, el cual es el tejido, que son un grupo de células similares que van a desempeñar un papel en específico. Un conjunto de tejidos se unirá para formar un órgano. Que el órgano ya no es solo de un tipo de tejido, sino está compuesto por varios tejidos para formar una unidad funcional. Ya va a tener una función en específico. Cuando los órganos se juntan o actúan juntos, se dice que se llega al siguiente nivel, que es el octavo. En el octavo nivel se encuentran los sistemas, que sirven para realizar una función corporal. Ya estamos hablando de un cuerpo ahí. El sistema se encuentra dentro de un cuerpo vivo. Se unen para realizar una función corporal específica. Un conjunto de sistemas se unen para formar un organismo. Ojo, aquí van a existir dos tipos de organismos. En este punto, en este organismo, yo me estoy refiriendo a un organismo que denominamos multicelular o pluricelular. Está formado de varias células. Pero aquí existe un organismo que se llama unicelular, el cual es el que está formado por una sola célula. ¿Sí? Las bacterias son organismos unicelulares. Entonces, llegamos ya hasta acá. ¿En qué nivel vamos? Pues ya pasamos por el primero, el segundo y así subsecuentemente hasta llegar al octavo. Al noveno, perdón. El organismo es el noveno nivel, donde nos está diciendo que son seres vivos
individuales formados de muchas células. Ya soy yo un organismo vivo. Ya soy un organismo. ¿Qué sigue de ahí? El 10º nivel nos está hablando de las especies. Organismos similares que en potencia se pueden cruzar. Es decir, se pueden reproducir y a eso lo denominamos especies. Un conjunto de especies lo vamos a llamar población, que sería nuestro siguiente nivel. ¿Sí? Nuestro 11º nivel nos está hablando de las poblaciones, que son miembros de una especie que habitan en una misma área. Ya estamos hablando de una población, de un conjunto de individuos de una especie. El 12º nivel vamos a llamarlo comunidad, que es la unión o el conjunto de 2 o más poblaciones distintas, de distintas especies, que van a interactuar en una misma área, van a convivir. Por ejemplo, nosotros como humanos formamos una comunidad con los insectos, con los perros y los gatos. ¿Sí? Somos un conjunto de 2 o más poblaciones distintas. El conjunto de comunidades, junto con el medio ambiente, lo denominamos comunidad, ecosistema. Lo vamos a denominar ecosistema. Y nos está hablando que es la comunidad que vive en un medio ambiente inanimado. Es decir, el lugar en donde se coloca la comunidad, el área donde está. Ya ese es el ecosistema. El humano vive en un ecosistema terrestre. Y por último, vamos a tener a la biosfera. La biosfera es el todo en la biología. Es la parte de la Tierra que está habitada por los seres vivos. Incluye tanto a los seres vivos como a los no vivos. Está compuesta tanto por los seres vivos como los no vivos. Entonces, ¿cuál es la biosfera en nuestro planeta? Pues es el ecosistema terrestre, el ecosistema aéreo y el ecosistema marino. Y algunos otros más que no los podemos ver a simple vista. Con esto terminamos esta parte de explicación de cuáles son los niveles organizacionales, cómo está organizada la vida. Se divide en 14 niveles, los cuales nos van a estar dando paso a algo más grande. Debemos de pensar desde el punto de vista en que sin las partículas subatómicas que se juntaron para formar los átomos, por medio de una serie de reacciones eléctricas, no podría existir la vida. ¿Sí? Pues con esto terminamos el día de hoy y espero que tengan una muy buena noche. Si tienen dudas, contáctenme y pasen una muy buena noche y un muy buen día mañana.